Bueno, estamos viendo un espectacular tema que es el tema de la fe, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas sabemos que la fe es el canal por el cual el Señor fluye para que nuestras bendiciones se hagan una realidad? ¿Sí? O sea, tenemos claro que ese es el canal que el Señor usa para que nuestras bendiciones se hagan activas, ¿cierto? Es por esto que la fe es el elemento determinante para todo el cúmulo de peticiones que nosotras tenemos, ¿o no? Porque sin fe ese cúmulo de peticiones pues no las vamos a poder alcanzar. ¿Cuántas tienen peticiones, sueños, deseos? ¿Cuántas? ¿Poquitas? ¿O todas? Todas tenemos. Yo tengo cantidad, yo tengo un cúmulo de peticiones y de sueños y deseos, de anhelos que quiero que el Señor los cumpla, porque para mí son imposibles, pero para Dios no es imposible. O sea, ¿qué fe es creerle a Dios? Entonces en voz alta cada uno va a decir: yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, amén. Es decir, que fe es creerle a Dios. Eso es fe. Eso es fe, ¿cierto? Bueno, y en su infinita misericordia y en su infinita gracia, Dios a cada uno de nosotros nos regaló una medida de fe. ¿Sí? Eso dice en su palabra. Vamos a Romanos 12:3. Bueno, yo lo voy leyendo acá. Dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Amén. En la Reina Valera dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios a cada uno nos dio una medida de fe. Y yo siempre me pregunté: ¿cuál es esa medida de fe, Señor? Porque Él dice que nos la repartió. O sea, que ya la tenemos. ¿Sí? Aparte de que es un don, pero es que ya tenemos esa medida de fe. Cada uno de nosotras tiene esa medida de fe. Entonces yo le decía: Señor, ¿cuál es esa medida de fe? Muéstrame en tu palabra cuál es esa medida de fe. Y el Señor me llevó a Mateo 17:20. Dice en su palabra, en Mateo, dice: Jesús les dijo, eso fue Mateo 17:20. Dice: Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se moverá. Nada les será imposible. En la Reina Valera dice: y nada os será imposible. O sea, que como mínimo, ¿cuál es nuestra medida de fe? ¿Cada una tiene un granito de mostaza? Yo quiero que lo miren. Yo quiero que lo miren. ¿Sí? Ahorita te lo dan. Que a la pastora no le dieron granito de mostaza, que ella quiere otro. Aquí tampoco. ¿No les parece impresionante? O sea, es que el Señor dice que no tenemos esta medida, que ni siquiera es así, pero que como mínimo Él no la dio así. Así no la dio. O sea, si así nomás fuera nuestra fe, así como ese granito de mostaza, dice la palabra de Dios que nosotras le podríamos decir al monte, no que nosotras le dijéramos: Dios, yo quiero que tú muevas ese monte. No, Él dice que nosotras, que con nuestra boca, que con nuestras acciones, que con nuestra manera de actuar, que con nuestra manera de pensar, que con nuestra manera de hablar, podríamos hacer que una montaña se moviera.
Porque si no, él le hubiera dicho, pídanle y órenle harto al Señor. No estoy diciendo que no oremos, porque obviamente eso va añadido. Pero él dice, si ustedes le dicen, si su fe fuera así de grande, ustedes le dicen a la montaña y la montaña se mueve. O sea, esa capacidad la tenemos nosotras. Dios nos dio esa medida como mínimo, como un grano de mostaza. Y como en esa mínima medida podemos hacer que las montañas se muevan. Solamente que nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa pequeña medida de fe que el Señor ya nos dio. Se nos olvida que está escrito en su palabra, que Él nos dijo, si tuvieran, esa es la medida que yo les dejo, esa es la medida que yo les doy. Y normalmente nosotros creemos ¿en qué? En lo que nos conviene o en lo más fácil. En eso creemos nosotros, pero nosotros no creemos en toda la palabra que Dios dejó. O porque no la conocemos o porque no la creemos. Mira, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿en qué es lo que tenemos que creer? En lo que no vemos. Es que es en eso lo que tenemos que creer. Por eso ponemos el ejemplo normalmente del embarazo. Mira, tú vas, cuando tú tienes y te se presenta el retraso, tú vas al médico, te haces la prueba de embarazo y te dicen positivo. ¿Y qué es en lo primero que tú piensas? ¿En qué? O lo primero que tú piensas es, ay no, bruto, yo creo que yo lo voy a perder. ¿Sí? ¿Cierto que no? Nunca. Independiente a la situación económica. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo quedé embarazada de mi princesa hermosa, estábamos en una situación económica muy difícil. Pero a mí no se me pasó por la cabeza, ay no, yo voy a perder a María Angélica. Uno de los milagros que el Señor me hizo, sí, gloria a Dios. Pero nunca se me pasó por la cabeza de que no, yo lo voy a perder. Yo creí en ese bebé. Yo creí en ese positivo, embarazada. A pesar de que no me había dado cuenta que estaba embarazada, yo pensé que era el azúcar alto. Y el azúcar alto iba a cumplir 13 años. ¿Sí? Sí, o sea, de verdad no había caído en cuenta. Yo hasta este fin de semana que estuve en encuentro fue que caí en cuenta y yo dije, oiga, yo nunca pensé que estuviera embarazada. La que me hizo caer en cuenta fue Vilma, me dijo, ¿no será que usted tiene razón? Y dije, ay, Bruti, sí. Pero de verdad que con toda la situación y con todo lo que había pasado, yo nunca pensé perder a mi bebé. O sea, lo primero que a mí fue la emoción, porque es que eso es lo que da emoción, ¿cierto? Fue la emoción. Ya después, ya yéndome para la casa, ya dije, uy, Diosito, la situación económica, pero bueno, gloria a Dios, no le faltó absolutamente nada a mi princesa. Amén. Entonces la fe es definitivamente creer no en lo que a nosotros nos conviene, sino que en lo que Dios quiere que nosotros creamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos? Su palabra, ¿sí? Mira, siempre decimos, para lo que nosotros es imposible, ¿para quién es posible? Para Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que cosas mayores nosotras podemos hacer. ¿No les parece increíble? ¿No les parece impresionante eso? El saber que Dios nos dijo, ustedes van a hacer cosas mayores, solamente que ustedes tienen que tener fe, siquiera como una semilla de mostaza. Entonces esta charla se llama Yo soy una semilla de mostaza. Amén. Cada una dígase, yo soy una semilla de mostaza. ¿Sí? Porque es que la semilla de mostaza no se queda semilla si nosotros no queremos que se quede semilla. Pero si nosotros queremos que se quede semilla, pues obviamente se va a quedar siendo semilla. Amén. Si en la palabra de Dios dice que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros vamos a poder hacer, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer esas cosas mayores? Que nuestra fe vaya creciendo. Amén. O sea, tenemos que hacer que nuestra fe vaya creciendo. Entonces vamos a ver tres aspectos
donde podemos cada una de nosotras revisar si nuestra fe se ha ido creciendo o si no, también podemos utilizar estos tres aspectos para que nuestra fe vaya creciendo. Y vamos a tomar aquí el ejemplo de un espectacular hombre en la Biblia, que se adivinen quién. Abraham, el padre de la fe. Amén. Entonces el primer aspecto es: nuestra fe nos debe de llevar a tomar decisiones de alto riesgo. Para esto vamos a leer Génesis 12, del 1 al 5. Amén. ¿Lo tenemos? Todas sabemos quién es Abraham, el padre de la fe. Wow. ¿Digno de tomarlo como ejemplo? Por supuesto. Yo creo que todos los hombres de la Biblia, todas las mujeres de la Biblia son para tomar ejemplo, porque por algo quedaron registrados en la Biblia. Amén. Dice Génesis 12:12, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a tu tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, los que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor a Abraham? Que se fuera de la tierra donde él había conseguido todo, donde él conocía todo, donde él sabía dónde estaba todo. Y él de un momento a otro le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. O mira la tierra que te mostré. Mira, es esta para donde te vas a ir. Es aquí a donde te vas a ir. No, él dijo: a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. O Abraham dijo: no, muéstremela. ¿Voy a tener allá también todo lo mismo que acá? ¿Voy a tener agua? ¿Voy a tener toda la plática que tengo? ¿Voy a tener todas estas sillas hermosas? No. Abraham se fue. Abraham tomó el riesgo y salió y se fue. O sea, Abraham obedeció. ¿Y obedeció cómo? De una manera inmediata. ¿Lo hizo por qué? Por seguir al Señor. O sea, porque él creyó. Porque él sabía que las oportunidades que Dios coloca siempre van a ser para bendecirnos. Entonces, un cristiano de verdad, que nosotros decimos somos cristianas, porque yo sé que aquí todas decimos que no, yo soy cristiana, yo soy cristiana. Entonces, de verdad, nosotras que nos llamamos cristianas, de verdad, consagradas, ¿estamos dispuestos a arriesgar todo para seguir al Señor? ¿A dejarlo todo para seguir al Señor? ¿O cada vez que nos piden hacer algo y que el Señor nos pide hacer algo empezamos a dudar? ¿Será que sí? Vuélveme a hablar, Señor. Vuélveme a decir, ¿será que sí? Si es por ahí, Señor, o no es por ahí. Entonces empezamos a dudar de la palabra de Dios que nosotras mismos hemos leído. No se nos puede olvidar que la duda es el mayor contaminante de la fe. El que duda pierde. El que hace las cosas creyendo su palabra gana. ¿Sí? Mira, casi siempre nosotros ignoramos, aún siendo cristianas, que el futuro de nosotras
y de nuestras generaciones siempre va a estar cimentado sobre las oportunidades que Dios nos coloca. Sobre esas oportunidades es que va a estar cimentado mi futuro. Sobre la oportunidad de seguir al Señor, sobre la oportunidad de servirle, sobre toda la oportunidad de hacer todas las cosas que el Señor nos coloca a hacer. Ahí va a estar cimentado mi futuro. Mi futuro estuvo cimentado, el de mi familia, en el momento en que empezamos a servirle al Señor, en que empezamos a obedecerle. Y estoy segura que ahí está cimentado mi futuro y el de mis generaciones. Es ahí donde yo tengo cimentado mi futuro, en lo que yo creo, en saber que Dios mira con ojos diferentes al que le sirve. Es ahí donde está cimentado mi futuro. Es saber que estoy creyendo en lo que dice su palabra y en que tengo un futuro asegurado. Claricita esta mañana oraba y decía: gracias por el futuro que tú nos has dado, por lo que nos has dejado de dar y por todo lo que viene por darnos. ¿Cuántos creen en todo lo que el Señor tiene para darnos? ¿Y cuánto es? Es todo esto. Es todo esto. Es todo esto. Es toda su palabra. Porque es que su palabra está cargada de promesas. Es ahí donde nos sustentamos. Es por esas promesas que seguimos. Pero es no permitirle al diablo que nos ponga la duda, porque inmediatamente nuestra fe va a flaquear. Amén. O sea, no solo dependemos de las oportunidades que Dios nos coloque, sino qué vamos a hacer en frente a esas oportunidades. Uy, ¿cómo así? ¿Vamos a servir el viernes también? A ver, la palabra adivinen para quién fue la primera. Para mí. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero es que es una oportunidad más para que el Señor me bendiga. ¿Para quién va a ser la bendición cuando servimos al Señor? No puedo dejar de hablar de servicio porque es mi pasión. Pero es que estamos en una iglesia donde tenemos la oportunidad de servir. ¿Para qué? ¿Para que el Señor sea bendecido? ¿Nos vamos a glorificar su nombre? Por supuesto que sí. Pero es que la bendición es para nosotros. Amén. Entonces es mirar qué vamos a hacer nosotras con esas oportunidades que Dios nos colocó. A mí me colocó unas diferentes a las que le colocó a ustedes. ¿Cuáles son las de ustedes? ¿Qué estás haciendo con esas oportunidades que Dios te entregó, que Dios te dio? Mira, yo leía en la palabra y yo decía: wow, Abraham se fue a donde el Señor le dijo, pero él no sabía, no tenía ni idea para dónde se había ido, ni idea a dónde se tenía que ir. Y Abraham no tenía el Nuevo Testamento, solamente contaba con el Antiguo Testamento. Pero resulta que nosotros tenemos el Nuevo Testamento y aún decimos: ¿sí será? Y en el Nuevo Testamento hay una frase, un versículo muy lindo que es en Hebreos 11:10. Dice: Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. En la Reina Valera dice que él es el arquitecto, ¿sí? Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotras la tenemos, esta palabra la tenemos nosotras, pero ¿si vamos o no vamos? ¿Si servimos o no servimos? O la famosa excusa: no estoy preparada. No, en ese no, porque es que no estoy preparada. Al próximo. Abraham se fue. Abraham obedeció, porque era Dios quien le estaba hablando. ¿A ti quién te está hablando? Dios es el arquitecto. ¿Podrá hacer algo mal Dios? No. No lo puede hacer. O sea, nosotros tenemos todo el sustento bíblico de las promesas de Dios, pero aún dudamos.
¿Sabe por qué dudamos? Porque escuchamos poquitica palabra. Y la fe se alimenta por el oír y el oír y el oír de la palabra. Por eso dudamos, porque escuchamos o leemos poquita palabra. Por eso dudamos, porque no conocemos todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Amén. La segunda característica es que nuestra fe nos debe de llevar a creer que lo imposible es posible. Amén. Para esto vamos a ver, yo les voy a invitar a que se lean todo Génesis 17, pero vamos a leer acá Génesis 17, 4 al 6. Dice: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Amén. O sea, ¿qué le estaba prometiendo el Señor a Abraham? Que iba a ser padre de multitudes, ¿cierto? Pero tanto para Abraham como para Sara, pues esto era una promesa absurda. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90. Y hay otra condición que todos la conocemos: Sara era estéril. A ver, Señor, ¿qué te pasa? Yo, un viejito que nada que ver ya, Sarita pues ni modos tampoco, 90 años Sarita, estéril, yo 99. A ver, ¿fácil o difícil para creer a Abraham? Pero ¿qué pasó con Abraham y con Sara? Creyeron, ¿sí? El verdadero cristiano de fe no cree solamente en los hechos, sino que espera que mediante esos hechos suceda algo. Ese es el verdadero cristiano de fe. Si yo me quedo en los hechos, yo estaría en este momento bañando a mi esposo, porque los hechos me mostraron un hombre parapléjico, que fue como quedó Freddy de la antepenúltima, ya ni me acuerdo, de una cirugía. ¿Sí? Así quedó. Entonces los hechos, ¿dónde me hubieran dejado? Todo para la gloria y honra del Señor. Los hechos me hubieran dejado ahí. Pero los hechos y en creer en que Dios iba a hacer algo con esos hechos, con esa situación, me lleva a hoy a ver a Freddy solamente con una muleta, y que sé y que creo, y para mí no puedo dejar de declararlo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, que Dios sanó ya a Freddy, que lo vamos a ver un día adentro. Y cada una, dale ese fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece, porque es que cada una tiene algo que el Señor va a hacer. Su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿yo por qué me tengo que afanar? Ese flaco pesa, ¿para qué me lo voy a seguir cargando? En cambio, Dios lo va cargando hasta que le va a decir: listo, papá, esta es su columna nueva. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con los hechos? ¿Llorar sobre esos hechos? No estoy diciendo que no tengamos un momento de lágrima, porque claro que lo vamos a tener, pero yo a esos hechos les tengo que colocar la acción de mi fe, de que crea yo en esos hechos. Yo tengo que hacerlo. ¿Y eso depende de quién? ¿De que los pastores oren harto? De mí. Eso depende de mí. No estoy diciendo que no acudamos a los grupos de oración, porque gloria a Dios por los grupos de oración. Pero si los grupos de oración están orando y creyendo y yo no, el Señor me va a decir: a ver, mamita, estás en el lugar equivocado. Yo tengo que creer. El verdadero cristiano mira los hechos como una bendición, como una oportunidad para que Dios te bendiga.
y te pase a otro nivel. Porque eso es indudablemente lo que va a pasar y lo que Dios quiere que pase. Es saber qué voy a hacer yo con esos hechos. Amén. Abraham y Sara miraron mucho más allá, pero mucho más allá, pero mucho más allá, tan allá que ¿qué pasó? Tuvieron a Isaac, el viejito y la viejita estéril. O sea, ¿hasta dónde vamos a mirar nosotros? ¿Mucho más allá? ¿O nos vamos a quedar mirando la circunstancia y lamentándonos por esa circunstancia? Es saber que la promesa ya está, que depende de nosotros alcanzar esa promesa. Y esa promesa se alcanza si la medida de fe que Dios ya me dio, yo la hago crecer. ¿Tú crees que Dios no quiere que tu medida de fe crezca? Por eso te dio una medida. Por eso dejó toda su palabra, para que nuestra medida de fe crezca. Pero esa medida de fe no puede quedarse ahí, porque esa medida de fe debe de crecer. Mira, nuestra fe, la fe de cada una de nosotras, debe de dar por sentado que todas las promesas de Dios son solemnes, o sea, son sagradas, porque están sustentadas y han salido de la boca de Dios, y Dios en su carácter no puede mentir. O sea, yo estoy sustentada sobre el carácter de Dios. Mi fe debe ser solemne, mi fe debe ser sagrada, en que fue Dios quien lo dijo. Y si Dios lo hizo, si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. O sea, no dudemos, no permitamos, y que nuestra fe esté sustentada en la palabra de Dios, en el solemne carácter de que Dios no puede mentir. Amén. La tercera y última es que nuestra fe nos debe llevar a entregarlo todo. Amén. Absolutamente todo. Si estamos dispuestos a entregarlo todo. Uy, no dijeron amén. Digan amén. Díganme amén. Díganme amén. Amén. Vamos a ir a Génesis 22. También les recomiendo que se lean todo Génesis 22, pero vamos a mirar solamente del 1 al 3. Amén. Dice: después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Wow. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó la leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego a hacer el lugar que Dios le indicó. ¿Cómo les parece? ¿Fue probada la fe de Abraham? Bueno, yo les pregunto, si la fe de Abraham fue probada, ¿cuánto más la de nosotros? Porque ese Abraham le obedeció al Señor en todo. Mira, y nuestra fe va a ser probada a diario, con cualquier circunstancia. O si no, hagan la tarea, porque es que uno piensa que solamente es con el problema grande. Uy, no, pues es que yo tengo este problema grandotote, entonces mi fe está siendo probada. No, tu fe está siendo probada cada instante. ¿Por qué? Para que crezca, para que le creas al Señor. Por eso yo les decía, ¿ustedes creen que Dios quiere que nos quedemos con esa medida de fe que Él nos dio? ¿O que crezca? Indudablemente Dios quiere que nuestra medida de fe crezca, ¿sí? Indudablemente. Mira, para Abraham tenía que ser esto algo demasiado confuso y demasiado difícil de hacer. Primero era quemar a su hijo.
Y no era un bebé, era saber que tenía que llevar a ese joven, porque ese joven fue quien cortó la leña, o sea, ya tenía fuerzas para coger un hacha y cortar la leña. Entonces ya era un joven. De decirle al joven, camina, que nos vamos, y que el joven le obedeció. O sea, era quemar a su hijo. Y segundo, ¿dónde quedaba la promesa que Dios le había dicho a Abraham de que iba a ser el padre de multitudes si le estaba ordenando quemar a su hijo? ¿Cómo iba a ser? O sea, ¿de dónde iban a ser las multitudes? Si Abraham ya era viejito y Sara era viejita. ¿Fácil o difícil para Abraham? Pero ¿qué dice la palabra? Dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó y fue a cumplir la promesa. O Abraham le dijo, Señor, a ver, ¿qué pasa con tu promesa de padre de multitudes? Y me estás diciendo que queme a Abraham, a Isaac, perdón, pero es que así somos. Mira, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros decimos, ay, pues usted no conoce a mi cuñado, Señor. Toda mi casa sí, menos mi cuñado o menos mi tía. Mira, cuando yo conocí del Señor, algún día nos reuníamos en el Batán y Gigi me trajo y me dejó en el bulevar, pero nos quedamos hablando. Y Freddy ya no había llegado todavía a los caminos del Señor. Entonces Gigi me comentó la historia de ella y cómo se ganó al monito y quién era el monito. Mira, yo por dentro decía, pero eso fue con el monito, pero con el mío no, Señor, eso fue con él. Pero más sin embargo, yo le pedí al Señor y que me mostrara qué era lo que me había querido decir. Y pues el Señor me prometió que Freddy iba a estar a los pies del Señor. Y lo cumplió. 2 años duré orando por mi esposo y ayunando. Pero es que el Señor lo cumple. Mira, para Abraham yo decía, Dios mío, o sea, es que eran 2 cosas, quemar a su hijo y dudar de la promesa que Dios le había dicho, que había salido de la propia boca de Dios que Abraham había visto. Pero más sin embargo dice la palabra de Dios que al otro día se había ido, decidió ir a quemar lo más preciado, que era su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba convencido de a quién le estaba creyendo. ¿Tú estás convencida o convencido de a quién le estás creyendo? ¿Amén? Uy, ese amén fue pasito. ¿Amén? ¿Sí estás convencido? Estamos creyéndole a un Dios el cual nunca ha fallado. Pero recuerden que con Dios las cosas no son instantáneas. Hay que esperar. Hay que hacer. Sobre todo eso. Hay que hacer. Porque si espero y no hago, esa promesa no llega. Amén. Esa promesa no llega. Esa promesa no llega. Debemos de estar convencidos sin argumentar. Ay, pero es que yo creo que eso es lo que más nos gusta. Creemos más en la argumentación. No, pero ¿por qué no? Pero que así no, pero que no esto, pero no, pero si mejor fuera otro día. No. Abraham llegó y le dijo al Señor, aquí estoy. Y a la mañana siguiente se levantó, cogió su chico y se fue. Mira, si en lo que nosotros estamos creyendo no nos permite y no nos deja y no nos lleva a hacer algo, ¿para qué creemos? ¿No les parece que es una pérdida de tiempo? O sea, en lo que yo te estoy creyendo me debe de permitir a mí llevar a hacer algo. Por eso la fe sin obras es muerta. A mí se me tiene que notar, o sea, mi fe tiene que ir creciendo cada día más. Mi fe no puede ser igual a la de hace un año o la de hace 15 años, que fue cuando yo llegué a los caminos del Señor.
Ya 15, pero no se me notan, ¿cierto? Parezco de 15, fue lo que les quise decir. Fue lo que les quise decir. Amén. Me tiene que llevar a algo. Cada hecho, cada circunstancia me tiene que llevar a dar un paso hacia adelante, no hacia atrás. Porque es que es por eso, o sea, es saber que Abraham fue probado. Por todos los actos de Abraham quedó hecho Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo va a quedar tu nombre escrito? ¿La que dudaba? ¿O la que lo arriesgaba todo? ¿La que lo entregaba todo? ¿La que estaba decidido a todo por seguir al Señor, por creer en las promesas de Dios? ¿De quién depende? De ti. Mira, queremos dejar esa semilla así como está, porque les cuento que esa semilla crece y esa semilla se vuelve árbol, y un árbol muy grande. ¿Cuántas semillas se necesitan para que se vuelva árbol? Una. Yo averigüé para estar segura. Una semilla se necesita para que se vuelva árbol. ¿Cuánta es tu medida de fe? Un grano de mostaza. Esa es la medida de fe, un grano de mostaza. O sea, ¿te puedes volver árbol? O te puedes quedar semilla. Pero es que esa semilla se daña si tú no la cultivas. Entonces debemos de cultivarla. Amén. Por último vamos a ir a Santiago 2:17. Dice la palabra de Dios: de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. En la Reina Valera dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mira, y nosotros nos decimos: ¿cuáles obras? ¿Cuáles hechos? Una sola palabra: obedecer. ¿Qué hizo Abraham? Es solamente lo que nos pide el Señor para que nuestra semilla de fe crezca. Obedecer. Abraham le obedeció al Señor a pesar de la edad, a pesar de su hijo, a pesar de que estaba muy bien en su tierra, de que no conocía la tierra donde lo iba a mandar el Señor. Él obedeció. Él en ningún momento argumentó. En ningún momento argumentó. ¿Qué estamos haciendo hoy cada una de nosotras que somos cristianas, que conocemos del Señor, con esa medida de fe? ¿La estamos regando con la palabra, alimentándola para que crezca? ¿O la estamos regando con argumentos, con dudas, con rebeldía? ¿Con qué la estamos regando? No podemos dejarla quieta. No podemos dejarla quieta. Y no podemos dejar pasar esas grandes oportunidades que Dios nos da para que nuestra fe cada día crezca más. Porque es que cuando decimos le creemos a Dios, indudablemente nuestro mover y nuestro caminar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar debe ser en fe. Porque si no, no haríamos nada. Algo así pequeñito no estaríamos en esta sede, por ejemplo. Estaríamos en el Batán todavía. Estaríamos en el Batán. ¿Sí? Mira, la fe es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para que creamos lo que Dios nos afirma en su palabra. Y esa capacidad la tenemos todas nosotras. Todas nosotras, nos dice esta mañana el Señor en su palabra. Si su fe fuera tan solo
como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se moverá, y nada les será imposible. Amén.